tenemos también ya con nosotros a Jorge. Jorge, te he visto, aquí estás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Me ¿Qué escuchan horas bien? tenemos por ahí, Jorge? ¿Cómo? ¿Y qué hora tienes por ahí, Acá pobre? son, no, acá es las 9 de la mañana. No es tan tarde, no es tan Vale. temprano, digo. Bien, Sí, que bien. tú Pensé que eran llevas 5 horas, son 4 horas de diferencia. Mm, depende si es el horario de invierno o el de verano. Sí, es verdad. Mirá, ok. Es por eso. Acá yo soy de la Patagonia, Argentina. Hacen en verano unos 35 grados, 40 grados de calor. Y en invierno hacen unos 5 grados bajo cero. Bien. Es intenso. muy Lo- drástico. los Ah, extremos. Sí. Sí, no es como Canadá, pero bueno. Pero sí, es fresco en invierno, frío y en verano muy caluroso. Y cuéntanos sobre tu empresa, Bien, Sophisticap. sí, Sophistica. Es una empresa que fundé hace un año y medio ya, es un emprendimiento. Ujú. Vengo de una experiencia know-how en la industria del oil and gas, en una empresa nacional de acá de Argentina. Y como ingeniero de proyectos, por varios puestos que fui transcurriendo. Y hace un año y medio, en medio de una pandemia, una locura, me decidí emprender mi camino solo y con Sophistica. Y acá uno se pone muchos sombreros, ¿no? Como dicen. Acá Sí, uno es product owner, es líder de proyectos, es developer. Yo tengo más de 8 años en desarrollo de experiencia de software. Em, Tengo experiencia en diferentes lenguajes, en diferentes aplicaciones, y un poco veía la necesidad de que las empresas, por lo menos acá en Argentina, en la Patagonia, están muy falta de tecnología, y la pandemia puso en evidencia esta necesidad imperante, ¿no? de digitalizarse, ¿no? Como ya hemos visto en otras reuniones también que comentaron, em, bueno, que la empresa que no invierte en tecnología o en software desaparece. Eso lo dicen los CEOs, los gerentes de empresas como de sí. Microsoft, desaparecen. Em, y bueno, la verdad es que en este camino, buscando cómo ayudar a las empresas, hay muchísimas oportunidades para ¿Y, aprender y bueno, y para y qué seguir tal? creciendo, ¿no? ¿Estás contento con la evolución de la empresa? Sí, en Argentina es bastante particular. No sé si se saben un poco, pero la economía es bastante fluctuante, volátil y bueno, y Ujú. es todo un desafío. Pero bueno, tampoco esperaba menos. Y bueno, el camino hay que hacerlo y está buenísimo. Cuando me comenta Marilyn que me contactó para esta propuesta, primero ser parte de una comunidad para mí es fantástico, donde uno puede aportar su conocimiento y también sumar el de otros. Sí, Es el círculo virtuoso, siempre digo que es un círculo que uno da y vuelve. Y bueno, nada, me alegra mucho que me hayan convocado para este evento y espero seguir participando en nuevos eventos futuros. muy bien. Agradecerte a ti por haber aceptado la propuesta. Y nos vas Sí, a comentar sobre el proceso en Design Thinking, ¿no? sí, exacto. Es una filosofía. Design thinking es una filosofía donde uno Sí, empieza a pensar de otra manera. Es como un qué cambio de estupendo. mindset, de chip. Yo, a diferencia de los demás, ustedes le dicen ponentes, yo le digo oradores. Ujú. em, Todos hicieron una especie de ejemplo bootcamp. Yo voy a hacer una presentación netamente con el modelo de cómo pensar un proceso, o de cómo ordenar las ideas y, Estupendo. y bueno, un poco la experiencia que tengo y bueno, de vuelta Pues muy llegué bien. acá porque mucha gente me ayudó antes y me ha enseñado, entonces tomo esos Sí, conocimientos y trato de compartir a la comunidad y bueno, espero que sea de utilidad. eso es. Así estamos todos. Pues cuando Sí. quieras, puedes. Bueno, comparto. Ahora sí, espera, que me parece que ya puedes compartir cuando quieras Fantástico. y adelante. Todo tuyo. Bueno, gracias. Es Sí, ahí está bien. ya está. Tuve un problema con la presentación, les pido disculpas. A última hora la tuve que implementar y yo tenía una versión ya medio Ujú. armada, bastante armada, Vaya. y tuve que hacer unas adaptaciones, pero bueno, eh,
por ahí si ven que no respeto del todo los formatos es por esto. Vale, no te Bueno, preocupes. ya lo expliqué, estoy fundado en Sofistica, es una empresa que se dedica al desarrollo de software factory, o sea, hacemos software para empresas. Ujú. De vuelta yo hago un poco de todo. No desarrollo porque tengo un equipo que desarrolla, pero sí sé desarrollar y de hecho muchas veces tengo que meterme a veces en el corazón de un proyecto y decir, bueno, esto se hace de una manera u otra manera, por eso te convertís en un product owner, líder de proyecto, desarrollador. Y nos enfocamos en dos patas, dos pilares, digamos, ¿no? Uno es el desarrollo del software con una base de datos relacional. Estamos también viendo algo de smart contract con blockchain, pero es otro Ujú. capítulo. Y por el otro lado, digamos, la cereza del postre es el análisis de datos, que para mí es lo más importante porque es donde vos cocinás todo lo que tenés en tu base de datos y sacás el resultado final de tus estadísticas, digamos, de empresa. Las empresas no saben que tienen toda esta información cuando no tienen una base de datos y le das una base de datos y después le das el análisis del dato, no lo pueden creer. Es como, eso es una experiencia que realmente muy gratificante porque te das cuenta que la gente realmente, las empresas, los gerentes que facturan millones, cuando ven la información, el análisis de datos que uno hace, eh, no lo pueden creer. Manejan todo, digamos, muy, muy rústicamente y bueno, eso también genera muchos contratiempos. Un poco lo que nos pasa cuando empezamos a desarrollar un producto nuevo en un proceso, un desarrollo de un tablero de control, un dashboard, que obviamente yo voy a hablar de Power BI y de este enfoque, digamos, de desarrollo de tableros. Nos encontramos con muchas preguntas, muchas dudas, ¿no? ¿Quién es nuestro cliente, nuestro usuario? ¿Qué tipo de usuario es? Si es un usuario administrativo, si es un usuario de una empresa de energía, si es un usuario de marketing, no sé. Tenemos accesibilidad a los datos, perdón, tenemos bases de datos, no tenemos bases de datos, tenemos híbridos. ¿Qué tipo de informes quiere la gerencia? ¿Qué tipo de diseño vamos a implementar? ¿Tiene una marca empresa? Perdón, un manual de la marca, la empresa para entender los colores, las plantillas? Hay un montón de preguntas que nos hacemos y es un poco este reflejo de nuestra cabeza, ¿no? Cómo funciona. Nosotros metemos todo en una misma bolsa y a veces nos cuesta separar la información y darle como etapas, ¿no? Del desarrollo. Por esto aparece el concepto, digamos, de un proceso. Un proceso lo que busca es literalmente ordenar estas ideas que tenemos en la mente y tratar de darle un formato y una etapa, ¿no? Por etapas al desarrollo. Entonces, en la primera columna tenemos la parte de investigación, donde tenemos que hacer todo un relevamiento inicial de todo el proceso, de lo que vamos a implementar, de qué quiere la empresa. Tenemos que también analizar la parte técnica y base de datos, cómo nos conectamos, hablar con el equipo de IT. En la columna 2, en el pilar 2, digamos, tenemos que definir quiénes son los roles, jerarquías, gerencia, usuario final, no sé, usuario solo lectura, la arquitectura que vamos a usar en nuestro tablero, o tenemos un acceso diferente al dato, bueno, el flujo de usuario. En la tercera columna tenemos lo que es el bosquejo, el esquema, donde vamos a definir nuestro layout o plantilla o sí, esquema. En la cuarta tenemos lo que es la creación y ya la construcción del proyecto, donde vamos a tener que definir un montón de cosas más, que ahí podemos hacer doble clic infinito. Y en la última tenemos lo que es la parte de testing, que es la parte final donde evaluamos ya el producto y lo ponemos en producción. Voy a hacer un poco un repaso de cada uno de estos puntos para entender un poco más de qué se trata, ¿no? En la parte de investigación, uno tiene que entender primero qué hace el usuario final, ¿no? ¿Quién es nuestro usuario final? Si tenemos que responder a la gerencia, si es un usuario intermedio de la gerencia, de la empresa. Tenemos también que analizar quién nos provee la información, si hay otros proveedores que también provean soluciones y que tengamos que necesitar acceso al dato. Se plantea un brainstorming donde hacemos una puesta en común de ideas, necesidades, dudas. Se plantea también este ejemplo, está bueno, el shadowing, que es estar atrás del usuario, ver qué hace, entender su lógica, entender cómo trabaja día a día. No sé, entró al Excel, baja un archivo, lo descarga, monta la dinámica, lo convierte en otra cosa, lo cocina, lo precocina. Hay muchas herramientas para esto, ¿no? Workshop, encuestas, bueno, tenemos un montón de formas para poder llegar a entender un poco más nuestro usuario, ¿no?
Después tenemos lo que es el requisito del negocio, definir qué quiere la organización, ¿no? Qué objetivo necesita alcanzar para que el producto final, el tablero, sea útil para ellos, ¿no? En este caso tenemos el 90% son usuarios de negocio o finales y tenemos que definir los indicadores principales, el proceso de negocio, el objetivo final de la empresa y qué problemas tiene la empresa a resolver, ¿no? Que eso es un poco también cuando vos encontrás el dato y lo analizás, encontrás el problema también. Los requisitos técnicos, esto es como yo tengo que satisfacer la necesidad del proyecto, ¿no? Son soluciones que voy a desarrollar. Acá ustedes ya comentaron inclusive, eh, en el caso de los auditores, creo que lo comentaron ayer, usan Power App embebido en Power BI para poder hacer insert de datos, input de datos, que también es importante. Hay muchas necesidades que hay de cada sector, o hay solamente tienen que consultar información y nada más. Entonces, bueno, hay que analizar el dato que se va a ver, el rendimiento, la seguridad, licenciamiento para compartir los tableros, si la empresa tiene una infraestructura, un servidor, cuestiones que tienen que ver con cómo yo voy a lanzar mi producto y cómo voy a terminar en el cliente logrando ese producto efectivamente. Y después, finalmente, ¿no? El tema de autorizaciones. Muchas veces hay restricciones en las empresas donde el usuario gerente puede ver todo y el usuario final no, el usuario, no sé, administrativo no. Em, bueno, hay diferentes, digamos, necesidades y diferentes roles en cada empresa. Y por terminar la parte de diseño, que esta parte para mí es la más divertida, o también lleva más tiempo, donde se usa mucho el concepto de UX y UI, no sé si lo han escuchado, supongo que sí, porque es algo común en el mundo del diseño, que esto no está de moda, ya está implantado, digamos, es un formato distinto de trabajar y de plantear cómo vamos a mostrar nuestra información. Es una experiencia ¿cómo se llama? Se recoge del usuario y donde se muestra, digamos, una versión amigable, intuitiva, que le da una visual mucho más linda, ¿no? Y funcional de un producto terminado. Y acá también se analiza, obviamente, qué preferencia tiene el usuario, si tiene una marca, manual de la marca, qué consumo tiene el usuario, accesibilidad, si hay usuarios que tengan, no sé, daltonismo, por ejemplo. Y bueno, es un poco un relevamiento bastante intenso, pero sirve para llegar a un producto de calidad final. En la segunda columna tenemos la parte de las definiciones, donde tenemos que definir los roles, es lo que se mencionaba, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cómo van a ingresar? Tenemos el tipo de tablero quizás, o el tipo de plantilla, layout, ejecutivo, de supervisión, analítico, informativo. Analizar un poco quiénes van a ser nuestros usuarios es para mí fundamental, porque vos entendés las capas de seguridad que va a tener que mostrar o diferentes vistas para cada tipo de rol. Y esta parte está buena porque te analiza la parte de lo que es la información de la arquitectura, te hace como es lo que mencionaba, ¿no? Divide y vencerás. Clasificar la cantidad, si tenés mucha información, muchos datos, tratar de hacer una apertura, ¿no? En categorías y en subcategorías, y así vas abriendo, digamos, la jerarquía. Una visión general, este es un caso de ventas, una visión ejecutiva. En el caso de si te vas por la rama de la visión general de ventas, tenés el flujo de ventas por gerentes, por producto, y vas haciendo como un drill, yo digo drill down porque es perforación, pero es doble clic, en cada uno de esos ítems y vas como abriendo la idea y tenés una especie de mapa, ¿no? Visual de cómo sería el producto o cómo sería los diferentes niveles de información. Y acá es un ejemplo de un flujo de usuario, que es también entender lo que hablábamos recién, ¿no? De estar en la sombra del usuario, entender qué hace el usuario, cómo trabaja el usuario es importante porque vos podés llegar a darle un producto o solucionar un problema con un indicador visual más ágil, más eficiente que el que tiene que hacer día a día el usuario final, ¿no? Y este es un caso puntual que bueno, habla de una tal Mónica que consiste en revisar todos los días una información del estado de infraestructura de la empresa y si hay un problema de prioridad alta, tiene que notificarlo. Entonces, ¿cómo también puedo diseñar
¿no? Esta experiencia con un tablero y cómo puedes llegar después a mostrarlo dentro de un producto visual, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la hacen, no hay problema. En la parte de lo que es el boceto o sketch, acá lo que tratamos de buscar es que haya una consistencia, una coherencia, ¿no? En la información. ¿Qué significa? Que podamos tener de alguna manera el layout con una armonía. Eso es importante porque si ponemos todos los elementos desordenados, muchas veces genera mucho ruido y eso genera que se pierda la información importante o que se tiene que visualizar. Por otro lado, tenemos el tema de el wireframe, que lo usan mucho los desarrolladores de UX, que es la plantilla con las diferentes instancias, ¿no? Si haces clic en esta pestaña o en este botón, se abre una segunda pestaña donde vos accedes a la información de esta manera y vas armando un patrón que sea, em, en todos igual, ¿no? No puede haber diferentes patrones, eso le va a dar armonía al tablero y obviamente al producto final, ¿no? Este es un ejemplo de un tablero que tiene un formato muy simple, pero tiene un patrón que respeta, que es el F-pattern, que es el patrón F, digamos, cómo leen las personas, ¿no? Las personas leen en forma de F, eso es un estudio de vista que se hace, donde, supongo que esto lo conocen todos, pero bueno, por algo lo menciono, donde las personas leen de esta manera, digamos, hacen un barrido superior, hacen un barrido izquierdo vertical y después en un barrido central de la información. Eso también le da la pauta de cómo ve la información, de manera que si yo la dispongo de otra manera a la información, bueno, va a ser mucho más difícil para el usuario entender la información que estás mostrando o lo que vos querés resaltar. Esto acá puedo hacer doble clic infinito, ¿no? Visualización de datos tiene un mundo de aplicación, libros de estudio de cómo podemos mostrar la información, pero básicamente lo que se busca es identificar patrones, identificar quién es el público, qué mostramos, cómo lo vamos a mostrar, si lo que vamos a mostrar es eficiente. Y de acá hay una serie de ejemplos que yo podría dejar la presentación en línea para que lo puedan tener, para los que quieran tener la presentación. Pero básicamente muestra qué tipo de datos vamos a mostrar, cómo lo vamos a visualizar, si hay una serie de tiempos, si es un público más de data science, no tenés que hacer, no sé, correlaciones, tenés que hacer, no sé, distribuciones, o si es un usuario más, no quiero decir básico, pero que necesita información más básica, y bueno, vamos a usar otro tipo de visualización de datos. Ver la tipografía que vamos a usar. Es importante que tengamos claro que haya una armonía para que también se entienda correctamente las diferentes jerarquías dentro del tablero. Y hay una clásica frase que es keeping simple, manténlo simple al producto, no a la idea. En cuanto a colores, bueno, hay un montón de páginas de colores que uno puede ir viendo y analizando en base a la marca o el manual de la marca de la empresa, la paleta de colores asociada a esa marca, la accesibilidad que va a tener el tablero, que respete el mismo color o formato de la empresa, para que también la empresa se sienta un poco más con esa identidad del producto final. Lo mismo con los iconos, también usar iconos que si es una empresa más moderna o más conservadora, tratar de tener iconos, digamos, conforme a la empresa y también un tema consistente en todo el producto final. La accesibilidad es importantísimo, ¿no? Hoy por hoy hay muchos tipos de usuarios y tienen diferentes dificultades algunos. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta si dentro de nuestro público va a haber personas con autismo, personas que tengan alguna discapacidad, daltonismo, por ejemplo, y cómo plantear a la hora de plantear un desarrollo, un producto, este formato, ¿no? Si sabemos que hay en nuestro público personas que tienen daltonismo, bueno, usar colores que sean más armónicos y que no le afecten, digamos, a la decisión de una persona que pueda ver así, ¿no? Por un ejemplo. Y ese diseño obviamente nos beneficia a todos porque básicamente la idea es que el tablero sea para todos los usuarios. Y finalmente, esto lo tomé de SQL EBI, bueno, del equipo de Marcos Russo y compañía, donde tienen las 15 reglas que son conocidas, pero bueno, las quise también poner acá para que tengamos en cuenta. Son 15, son un montón. Pero la que más me gusta, por ejemplo, es esta, la 3, manténlo simple. Creo que es fundamental. Siempre decimos menos es más, pero realmente menos
mucho mejor porque le permite al usuario enfocarse en lo importante y no desviar con elementos que por ahí generan mucho ruido y que no generan una armonía en el tablero. Acortar los números, los decimales, la verdad que en números grandes no sirven o no tienen ningún tipo de sentido. Elegir buenos colores, una paleta de colores que sea armoniosa y ser claro, digamos, en la información. Finalmente, en lo que es la parte del testing, hay que validar con el usuario final, y esto se usa en muchas prácticas, un sprint, donde vos vas validando con tu cliente final constantemente cómo va el producto y si es lo que él necesita. Validación de datos, si los datos que estás mostrando son correctos, si las fórmulas son correctas, si estás haciendo bien el cálculo. Testing de usuario con cada uno de los sectores o los roles. La implementación, que es la parte donde vamos a analizar, bueno, tenemos la licencia de Power BI, lo podemos publicar en la nube, va a ser desktop, va a ser un reporte semanal. Hay que analizar también la frecuencia de actualización del sistema, si tenés un tablero publicado, cuántas veces lo actualiza por semana, por mes, por día. Y después, obviamente, hacer el lanzamiento ya del producto final con los diferentes roles. Un poco, digamos, son las 5 etapas que tenemos para analizar. Hay muchas más, obviamente, si podemos hacer doble clic en un montón de cosas, pero bueno, es un poco lo que el proceso busca ordenar a la hora de desarrollar o pensar en una idea de un dashboard de tablero ejecutivo o de control. Y me gustaría por ahí hacer un hincapié en algunas ideas que me gustan. Design Thinking es una forma de pensar, pero no me gusta pensar en decir, bueno, poner los 10 tips de cómo trabajar con Design Thinking, sino más bien es un cambio de actitud, ¿no? Es un cambio de mindset, un chip, donde uno le permite ordenarse, ¿no? Y va generando con este proceso, digamos, un orden en sus etapas y le permite de alguna manera también ordenar su trabajo, ¿no? Es mucho más eficiente. Tomé prestado de una película Dune, no sé si alguno lo vio. Hay que moverse con el flujo del proceso. Me parece que eso es clave. Uno suena cliché, pero el proceso te ordena. El proceso te lleva con un camino donde vos vas encontrando tus fallas muchas veces por saltar partes del proceso que después tenés que hacer al final del proceso y a veces te genera contratiempos en el producto o la entrega del producto. Es importante comprender el contexto de dónde estamos, ¿no? Elegir elementos visuales que sean correctos, eliminar el ruido o el caos. El caos genera a veces mucha confusión en un producto final y dirigir atención a lo más importante, ¿no? Y pensar como diseñador, creo que eso es clave. Somos todos un poco diseñadores a la hora de trabajar, todo entra por los ojos. Entonces, un buen desarrollo, un buen diseño impacta mucho más que un diseño pobre o sin, digamos, hacer reparo en eso, ¿no? Y por último, un librito que leí una vez, las personas recuerdan las historias, se emocionan con las historias y se conectan con las historias. Necesitamos conectar la información con historias. Mostrar datos fríos, números, a veces son números independientes, pero cuando los conectamos y generamos el contexto, es muy diferente. Es muy diferente lo que se llega, digamos, con la información. Y para cerrar, yo me gusta mucho el diseño y como recién decía, pensar como diseñador. No siempre un tablero de control tiene que ser gráficos y chart y indicadores y números. También puede ser cosas más lindas, ¿no? Pueden ser donde uno puede generar una imagen y una experiencia distinta con el usuario, donde le puede llegar a generar un interés al usar un menú distinto, en vez de usar un check, ¿por qué no usar una rueda, por ejemplo? Me parece fantástica la idea. O por qué no usar tooltips en caso de ejemplo, donde uno puede hacer clic en un tooltip y hace una información, un resumen, y de paso también tiene un fondo que es un poco más amigable, o por qué no usar imágenes que conecten ideas con el otro chart y puedan generar esa fluidez en el tablero, y bueno, y obviamente que sea mucho más impactante que un tablero, digamos, mucho más rústico. Es un poco lo que tenía para hoy. Era bastante, no me quise detener en cada punto, pero bueno, un poco la idea es mostrar este proceso. Este proceso me lo pasó en su momento Miguel Myers, que es un compañero, colega, que dio una capacitación, y tomé recursos de, bueno, de SQL BI, Storytelling with Data, que es un libro fantástico que lo recomiendo, que tiene muchas ideas de cómo trabajar en los tableros y sobre todo en los tableros, en los recursos visuales, ¿no? Cómo mejorar la parte de esa.
Pues muy bien. No sé si hay alguna pregunta para Jorge. Tenemos en el chat, si queréis, sí, mira, Chema Pizarro dice que bueno y que cierto eso que has dicho. Accesibilidad, la gran olvidada. Creativa 100% y diste en la clave con el cambio de chip. Pero también dice que a veces es difícil y que le ha parecido genial tu ponencia. Y Bueno, también gracias. Juan Ignacio Arana, excelente exposición del proceso y nos anima a fluir. Sí, yo Creo que creo que ha estado muy bien también. el diseño lleva mucho tiempo, pero una vez terminado es mucho más eficiente. Uno a veces termina, digamos, trabajando con el tiempo que tiene y a veces no llega. Pero bueno, si uno le dedica tiempo y a las buenas prácticas las va incorporando en su día a día, digamos, en trabajar en formatos de visuales más eficientes, bueno, esto genera obviamente a la larga mucho mejor resultado, ¿no? Mucha mejor también recepción del cliente de la información. Este es un camino, digamos, pero está bueno eh, esto, ¿no? Seguir lo que decía recién. Me gusta mucho la frase, la robé el otro día que vi la película, me pareció fantástica y la quería poner. Esto de seguir el flujo, ¿no? El flujo te ordena. Es como una cosa que, quieras o no, si vos te respetas el flujo y lo ordenás en tu proceso diario, te pueden quedar algunos puntos sin revisar, pero que respetes la mayoría del flujo te va a ordenar también en tu proceso producto final y vas a tener un producto mucho más, de mucho mayor calidad. Jorge, a mí me ha parecido estupenda la charla. De hecho, me ha gustado mucho lo que has dicho de que al final todos somos un poco diseñadores, ¿no? Porque no creo que Totalmente. sea una actividad exclusiva de una persona diseñadora como tal, sino que también, incluso para desarrolladores, siempre tener en cuenta un buen diseño de cara al cliente es vital. Y habla mucho también de tu profesionalidad, ¿no? Entonces me ha parecido, vamos, has dado unos tips muy buenos y me voy a quedar con cada uno de ellos sin duda. Bueno, Sí, muchas gracias. además has dicho que vas a compartir la plantilla, ¿verdad? Que nos Sí, puede por supuesto. servir Ujú. de chuleta cuando estemos llevando a cabo los trabajos y como un poco manual de uso. Va a ser muy útil. Sí, sí, Pues sí. Y sí. bueno, Muy bien. creo que es eso, digamos, es incorporarlo, digamos, gradualmente, ¿no? Uno no puede trabajar todos los días. No es que pasa mañana este formato, es incorporarlo gradualmente, es un cambio cultural, pero, pero que hace mucha falta en las empresas. Muchas veces uno dice el diseño es para lo último y en realidad es al revés. El diseño tiene que estar primero planteándose desde un proceso y cómo vas a ordenar la información. Sí, es verdad. Ya tengo, Pues, ya tengo tu pregunta. Bueno, sí, Ya hoy me tengo tu agarraste muy pregunta y que temprano. conste que al principio se me ha ocurrido poner varias películas y que alguno elija la película que has comentado, pero no lo voy a poner tan fácil, Soy porque muy no sé pochoclero, si así que alguno se acuerda de la película que ha comentado, que ya no está en la pantalla, menos mal. Pero bueno, ya tengo la pregunta que yo quería. bien, bien. fantástico. Sí, Pues estupendo. porque debéis recordar que al final del evento tendremos el Kahoot para que todos participéis. Bueno, todos no, ¿eh? No quiero a los ponentes, no. Ok, Oye, ¿por qué no? ¿Vale? No han estado en todas y demás. Yo creo que lo No, puede, Inés, menos yo. pero tendríamos ventaja. Yo no estaría bien. Y además, incluso considero que también los premios, pues le vendrían mejor. A los asistentes. Claro. Pues mira, Chema te dice que también que es el nuevo leitmotiv de los millennials. Y entre comillas, esto tiene flow. Sí que es verdad que lo dicen flow. constantemente. Esto tiene flow. Bueno, nada, gracias por ser parte de la comunidad, la verdad que me pone muy contento. Escuché cosas muy interesantes que no las conocía. Por ejemplo, ayer diste vos, Yolanda, lo de Power FX, ¿era? Sí, sí. No lo conocía y estoy con el mundo, yo estoy con el mundo de Data Science Trainee, estoy empezando, hice un curso de 6 meses en Bootcamp importante el año Ujú. pasado. Hay mucho para hacer, hay mucho para ver y hay mucho para analizar y hay tantas opciones. Entonces a veces uno, Se pierde. viste que
se pierde. Entonces está bueno esto porque es como que, mira, yo ya lo cociné, lo hice, esta es mi experiencia, y eso te ahorra muchísima lectura, muchísima búsqueda, y tampoco tenés el tiempo. Algo que me preguntó en su momento Marilyn es, ¿tenés un blog? Y la verdad que no tengo el tiempo para hacerlo. Tengo una empresa, entonces ya me lleva todo el Sí. tiempo del día y la jornada. ¿Y qué te iba a decir? ¿Has puesto tu empresa en el chat? Sé que lo has puesto en la presentación. No, la Pues dejo. ahora Sí, en un dejo si ratito, quieren. cuando puedas, lo pones y la vamos echando un vistazo. Sí, estamos justo en la etapa de restyling, pero bueno, estamos en Bueno, pero etapa. ya Está funcionando vamos la página, sabiendo. estamos haciéndole cambios, sí, pero bueno, fantástico que puedan ingresar. Y bueno, nosotros lo que hacemos de vuelta es Software Factory, creamos el sistema y después creamos el tablero, ¿no? Es como te creamos la base de datos y después te damos el análisis del dato. Inteligencia empresarial, ¿no? Ya lo han dicho. Y Así me que imagino que estás abierto a trabajar en todos los países, ¿verdad? me encantaría. Hoy Bien, tengo bien. nada más que la ventana de Argentina Bueno, y también me encanta esto de participar en la comunidad. Me parece que hay muchas ideas. Cuando me hablé con Marilyn, tengo tantas ideas en la cabeza, le digo, Marilyn, para contarte, le digo, pero bueno, voy a resumirlo en esto porque es una uno buena tiene todo el manera de tiempo empezar. estas discusiones internas. ¿Por dónde voy? ¿Por qué me conviene esto? ¿Me conviene aquello? ¿Cuál tiene mejor rendimiento? ¿Cuál es más económico? Hay un montón de preguntas que se hace uno a la hora de desarrollar algo. Y cuando le llevas una solución a tu cliente, un producto a tu cliente, tenés que darle el mejor producto y el más económico, ¿no? Esa Pues es la sí, idea. muy bien. Pues encantada de haberte conocido Gracias, Lo mismo Sandra. digo y para muchas todos. gracias. Bueno, a Encantada. ustedes Por también. mí